Bien, entonces veamos algunos ejemplos del tema de identidades trigonométricas. Y bueno, aquí tengo el primer ejemplo en donde es seno de x es igual a coseno de x entre cotangente de x. ¿Y cómo lo empiezo a resolver si pues no me dicen nada más? O sea, el chiste de estos ejemplos es simplificar la expresión, ¿no? Entonces quedamos que vamos a utilizar los tips que veíamos en la parte de arriba, en donde el primer tip nos dice que tenemos que empezar desde donde haya más términos. Entonces en este caso nos conviene empezar del lado derecho. Vamos a simplificar esta parte del lado derecho para ver si cuando la simplifiquemos da como resultado seno de x. Ese sería el objetivo. Si del lado izquierdo nos da lo mismo que del lado derecho, entonces concluimos que esto se trata de una identidad trigonométrica. Si nos dieran cosas diferentes, esto no sería una identidad trigonométrica. ¿De acuerdo? Esa va a ser básicamente la regla. Entonces, pues empiezo a escribir otra vez seno de x. Esta parte de seno de x, que de hecho la voy a poner en otro color, básicamente ya se va a quedar así. Lo que voy a intentar hacer es que la parte de la derecha lo voy a transformar en seno de x. Entonces vamos a ver si se puede. Ok. Para hacer esto, aquí analizo las expresiones que tengo en la parte de arriba y en la parte de abajo. En la parte de arriba tengo coseno y en la parte de abajo tengo cotangente. Y bueno, aquí nos podemos apoyar otra vez de los tips. Uno de los tips me decía que lo que me puede ayudar a mí a resolver el ejercicio es pasar todo a términos de senos y cosenos. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, donde yo vea donde yo vea algo que no sea seno ni coseno, lo transformo en justamente eso mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cotangente, si ustedes revisan su formulario, hay una fórmula que la cotangente me dice que la puedo expresar como coseno de x entre seno de x, ¿de acuerdo? Y vean que ahora me quedo con esta expresión, que pues es una división, ¿no? Estoy dividiendo básicamente coseno de x, que era lo que yo tenía originalmente, lo estoy dividiendo entre coseno de x entre seno de x, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué hago para poder seguir simplificando? Bueno, pues básicamente seguir los tips, ¿no? En este caso, desarrollar operaciones que pueden ser multiplicaciones o como en este caso aquí, tenemos una división, ¿no? Una división que yo puedo desarrollar para seguir simplificando. Entonces vamos a desarrollar esta división. Para ello, aquí podemos hacer el símil de cuando desarrollamos divisiones en donde tengo una parte entera y una parte que es fracción, ¿no? Entonces nosotros sabemos que a la parte entera, que en este caso es el 4, se le pone un 1. Vamos a utilizar la misma técnica aquí. Entonces vean que el coseno sería nuestra parte entera porque pues, es con lo que iniciamos, y la cotangente nuestra parte fraccionaria, que es porque la transformamos a coseno entre seno. Bien, de esta manera me quedaría coseno de x dividido entre 1 entre coseno de x dividido entre seno de x. Muy bien, y entonces empiezo a hacer la operación, que la voy a poner de este lado. Entonces tengo seno de x es igual a, y de esta forma se multiplicaría coseno de x por seno de x usando la famosa ley del sándwich. Coseno de x por seno de x dividido entre coseno de x por 1. Coseno de x, que sería esta parte. Muy bien, y entonces aquí vamos a ver qué podemos simplificar. Bueno, pues observen que tengo un coseno de x que está multiplicando y tengo ese mismo coseno de x que está dividiendo. Entonces, entre ellos dos se simplifican a 1. Recuerden que aquí el tema de simplificar a 1 es imaginarnos que, por ejemplo, nosotros tenemos 5 que multiplica y 5 que divide. Entonces, eso es 1. Y del mismo modo, si tuviéramos 1000 entre 1000, 1000 entre 1000 también es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que estamos usando. Entonces, aquí es como que si me quedara 1 por seno de x, pero pues cuando multiplicamos por 1, realmente queda la misma cantidad. Y entonces ya por eso me queda seno de x, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y entonces, como me queda lo mismo, aquí la conclusión es que sí es una identidad. Identidad. Efectivamente, se trata de una identidad trigonométrica. Entonces recordemos, si en la parte de la izquierda me queda diferente que en la parte de la derecha, ahí no sería una identidad trigonométrica, pero en este primer ejercicio sí cumplió. ¿De acuerdo?
Aquí en este tema realmente necesitamos bastantes ejercicios, bastantes ejemplos para poder comprenderlo del todo, ¿no? Y por supuesto, pues bastante práctica. Entonces, al término de estos 3 ejercicios, les voy a poner algunos para que ustedes también puedan practicar y si es necesario, pues que salgan las dudas y las resolvamos entre todos. Muy bien, entonces el siguiente ejercicio que tengo es el seno de x multiplicado por 1 más la cotangente de x. Eso me tiene que dar como resultado x más coseno de x. Entonces el resultado, más bien la consigna es la de siempre, ¿no? Probar que esto es una identidad trigonométrica. Y bueno, para resolver este ejercicio tengo que realmente seguir los tips, en donde me dice que tengo que empezar por donde haya más términos. Entonces vamos a contar los términos. En este caso, aquí tengo 1, 2, 3 términos y en la parte de la derecha tengo 1, 2 términos. Entonces realmente aquí me conviene empezar por la parte de la izquierda, es donde hay más términos, y vamos a ver en la parte de la izquierda qué puedo hacer. Vean que tengo seno, tengo 1 y tengo cotangente. Y si seguimos los tips, pues el segundo tip me decía que me conviene pasar todo a términos de senos y cosenos, entonces vamos a hacer eso. Sería seno de x multiplicado por 1 más, y la cotangente ya me la sé, es coseno de x dividido entre seno de x. Y también recordemos que la parte de la derecha ya se va a quedar así, ya no le vamos a mover nada. Ya nosotros tenemos que llegar a que la parte de la izquierda tiene que dar como resultado seno de x más coseno de x. Muy bien. Entonces ya hice el primer paso, que fue cambiar todo a términos de senos y cosenos. Y ahora, ¿qué hago? Bueno, pues si se sienten perdidos en algún punto, simplemente vuelvan a leer los tips, en donde ya vean que ya pasamos todo a términos de senos y cosenos. Y ahora lo que podemos hacer es intentar desarrollar algunas operaciones, como pueden ser multiplicaciones o divisiones, que en este caso pues sí cumple, ¿no? Tenemos por acá nosotros nuestra multiplicación que podemos desarrollar. En este caso sería seno de x por 1, que por supuesto da seno de x, más, y aquí vean que tengo seno de x multiplicado por coseno de x dividido entre seno de x. Entonces, de momento, simplemente lo voy a dejar expresado. Sería seno de x multiplicado por coseno de x entre seno de x. Y eso es lo que tengo hasta el momento. Y bueno, en el siguiente paso observen que seno de x pues ya no la puedo simplificar, ya está en su forma más simplificada. Pero de aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues como es una multiplicación, realmente estoy multiplicando aquí seno de x por coseno de x entre seno de x. En esa multiplicación, aquí si ustedes lo quieren hacer con toda la calma del mundo, pues pueden ponerle un 1 y recordar que la multiplicación es directa. Entonces me queda seno de x por coseno de x dividido entre seno de x. ¿Ok? Y aquí sí ya se ve más claro que pasa lo del ejercicio anterior, en donde tengo seno en la parte de arriba y seno en la parte de abajo. Entonces eso se simplifica a 1 y me quedo con seno de x. Perdón, aquí me está faltando volver a poner lo que originalmente tenemos de la parte de la derecha. Ahora sí. Entonces me quedo con seno de x más, aquí vean que tengo un 1 que está multiplicando a coseno de x, y eso tiene que ser igual a seno de x más coseno de x. Y bueno, ya habíamos quedado que si multiplicamos por 1 queda lo mismo, es decir, si yo multiplico 10 por 1 queda 10, si multiplico 20 por 1 queda 20. Entonces si multiplico 1 por coseno de x queda coseno de x, y vean que de esta manera ya hemos llegado. Tengo lo mismo tanto en la parte de la izquierda como en la parte de la derecha, y entonces resulta que esta expresión que teníamos aquí efectivamente es una identidad trigonométrica. Entonces también cumple con esto. Ese sería nuestro segundo ejercicio o segundo ejemplo. Vamos con un tercero. En el tercer ejemplo a mí me piden resolver coseno de x entre 1 menos seno de x es igual a 1 más seno de x dividido entre coseno de x. Ok, entonces veamos que son expresiones muy parecidas, ¿no? Y si empiezo a tomar en cuenta otra vez los tips, en donde me dice que tengo que empezar por donde haya más términos, pues en la parte de la izquierda hay 3 términos y en la parte de la derecha también hay 3 términos. Entonces ahí sí ya uno podría decir, pues ahora por dónde empiezo, ¿no? Y realmente si analizamos de qué lado como que es más complicado resolver el ejercicio, pues como vemos que tenemos los 3 términos, hasta podría ser que de cualquier lado tienen la misma complejidad, ¿no?
Y efectivamente, no importa aquí tanto de qué lado empecemos, por donde empecemos, pues va a salir el resultado, ¿no? También en los ejercicios anteriores, por donde empecemos, iba a salir el resultado, solo que iba a ser más difícil, ¿no? Por ejemplo, el seno, ¿cómo le hacemos para convertirlo en coseno en cotangente? Tendríamos que tener ahí como técnicas un poquito más avanzadas, ¿no? Si es que lo queremos hacer o pensar más cómo hacerlo. Muy bien, entonces aquí pues voy a resolver el ejercicio del lado derecho. El ejercicio del lado derecho la parte del lado derecho la vamos a intentar transformar a lo del lado izquierdo. Muy bien, entonces ya tenemos por dónde empezar. Vamos a empezar del lado derecho y ahora analicemos los tips. En los tips me decía que tengo que pasar todo a términos de senos y cosenos. A ver, vamos a checar. Y bueno, aquí otra vez ya me volví a topar con pared porque ya todo está en términos de senos y cosenos en la parte de la derecha, ¿no? Entonces ese tip realmente ya no pinta tanto, ya no me funciona. Y me dice que tengo que desarrollar por aquí operaciones. Ese sería otro tip que podemos utilizar. Y bueno, si queremos desarrollar operaciones, aquí vean que nada más tengo una suma y el 1 ya no se puede sumar con el seno. Y aquí el coseno está solito. Si yo pudiera pensar en otra operación, pues a lo mejor es que el 1 divida el coseno o que el seno sea dividido entre el coseno. De hecho, vamos a intentar ese camino y a ver si nos lleva a algo, ¿no? Entonces, en este caso el coseno está dividiendo a los dos términos. Lo que podría hacer a lo mejor sería separarlos para que me quede 1 dividiendo a coseno más el seno siendo dividido por el coseno. Ok, y vamos a ver qué se puede hacer. Entonces aquí tengo 1 sobre coseno, que eso si se fijan en el formulario es nada más y nada menos que la secante. Entonces me quedaría aquí como secante de x más, y aquí tengo seno de x entre coseno de x, eso es la tangente de x. Y observen que ya tengo el resultado. Tengo que coseno de x entre 1 menos seno de x equivale a la secante de x más la tangente de x. Entonces son cosas pues totalmente distintas. No pareciera que podamos transformar esta expresión en esta expresión. Entonces a lo mejor aquí podríamos decir que no es una identidad trigonométrica. Esa es a lo mejor la conclusión que se podría llegar al inicio por hacer este tipo de operaciones. Y es el problema en este tema, que hay varios caminos que podemos seguir y no podemos saber cuál es el verdadero, ¿no? Únicamente con práctica uno puede más o menos ya intuir qué hacer con el ejercicio. Y bueno, entonces la respuesta de aquí que está en verde obviamente no es correcta. En este caso, para este ejercicio sí es una identidad trigonométrica y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces vean que ya casi agotaba todos los tips. Vamos a analizar los tips de nuevo. Ya había pasado por este, ya había pasado por este tip, por el tercer tip también, pero el cuarto tip hasta el momento no había sido necesario utilizarlo, que era multiplicar por el conjugado. En este caso aquí sí nos puede ayudar bastante multiplicar por el conjugado. Entonces en azul voy a poner cuál sería el conjugado y ahorita se los explico en breve. Entonces multiplicar por el conjugado sería agarrar esta expresión, que es la que tiene dos términos y se están sumando, y ponerlos aquí del mismo modo restando, que sería 1 menos seno de x, y ponerlos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. De esta manera estoy multiplicando por el conjugado. Ahora, entonces vamos a ver. Básicamente el conjugado en una expresión, que la expresión puede ser AB, sería esa misma expresión, pero con signo contrario. A esto nos referimos con el conjugado. ¿De acuerdo? Entonces vean que el conjugado pues es básicamente cuando tenemos a más b multiplicado por a menos b. Entonces ese es, si no mal recuerdo, un tema de álgebra que es binomios conjugados, y el resultado de binomios conjugados es una diferencia al cuadrado. Es decir, que cuando ustedes realicen esa operación que está en verde, el resultado siempre va a ser a cuadrada menos b cuadrada. Es como si agarráramos esta a y la pusiéramos aquí, pero elevada al cuadrado, y agarrar esta misma b y ponerla al cuadrado y poner un signo menos entre ellos, ¿no? Pero siempre que multipliquemos a más b por a menos b, nos va a dar como resultado a cuadrada menos b cuadrada. Y eso va a ser importante en unos momentos. Bien, entonces para que podamos utilizar este método de multiplicar por el conjugado, tenemos que tener dos términos
y esos términos se van a tener que estar sumando o restando. De acuerdo. Aquí otro tip adicional que les doy para poder utilizar este método de multiplicar por el conjugado es que de preferencia aparezca un 1 más algo, ¿no? Puede ser 1 más seno, 1 más coseno, etcétera, etcétera. Para que ustedes más o menos puedan ver si se multiplica por el conjugado o si no se multiplica. Esto nada más es un tip, un consejo, no es regla. Y les digo que tiene que aparecer un 1 porque la idea es que intentemos forzar a que estas fórmulas, estas expresiones aparezcan, que son las identidades trigonométricas pitagóricas. Entonces realmente ese es el objetivo con este ejercicio, forzar a que las identidades pitagóricas aparezcan. Y bueno, ahora sí, entonces, ¿cómo se resolvería la parte de arriba? En la parte de arriba vean que tenemos a más b y aquí tenemos a menos b y se están multiplicando entre ellas, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo se resuelve. De hecho, aquí se borró, pero lo vuelvo a poner en un momento. El resultado sería a cuadrada menos b cuadrada. Es decir, agarrar el primer término que es a, que en este caso vale 1, y elevarlo al cuadrado. 1 al cuadrado, por supuesto, es simplemente 1. Poner el signo menos, agarrar el segundo término que es b y ponerlo al cuadrado, que en este caso sería seno al cuadrado. Y de momento con eso nos vamos a quedar. En la parte de abajo tengo coseno por 1 menos seno de x. Noten que aquí no realizo la operación, nada más la dejo expresada, que es una multiplicación. Pero de momento no sé si me conviene o no me conviene resolverla, ¿no? Primero vamos con la parte de arriba. Entonces en la parte de arriba tengo 1 menos seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado, como que lo he visto antes, como que por ahí se ha relacionado el 1 con el seno, ¿no? Y de hecho, por eso les había comentado que la expresión o la identidad trigonométrica pitagórica era súper importante. Recordémosla, tenemos seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. ¿Y qué pasa si a mí se me ocurre dejar o despejar a coseno al cuadrado? Entonces, si lo quiero dejar solito, tengo que este seno que está sumando pasa del otro lado restando y me queda 1 menos seno al cuadrado. Entonces, tengo que 1 menos seno al cuadrado equivale a tener coseno al cuadrado. Y observen que aquí en el problema tenemos justamente eso. Tenemos 1 menos seno al cuadrado y entonces lo puedo sustituir yo por coseno al cuadrado, en este caso de x. Dividido entre coseno de x multiplicado por 1 menos seno de x. Muy bien, entonces observemos que ahora tengo coseno al cuadrado dividido entre coseno. Eso es lo que a lo mejor se podría simplificar. Por cuestiones de espacio, pues voy a borrar la parte que tenemos aquí en la derecha, pero ustedes regresando un poquito en el video, pues podrían obtener de nuevo esta información. De hecho, esto para no borrarlo, lo voy a hacer un poquito más pequeño o bastante más pequeño y lo voy a poner en esta parte. Muy bien, y hacemos un poquito de zoom para que se vea ahí todo el ejercicio. De acuerdo, entonces ahora lo que tenemos es que tengo coseno al cuadrado de x dividido entre coseno. Eso es lo mismo que si tuviéramos y al cuadrado dividido entre y. Y ahí recuerden que tenemos que hacer la resta de los exponentes. Bueno, primero pasar la base y hacer la resta de los exponentes, que es y de elevado a la 2 menos 1, que eso es igual a y a la 1, o lo mismo que tener y. Entonces, eso que está encerrado se simplifica simplemente como coseno. Coseno de x dividido entre 1 menos seno de x. Aquí es entre 1 menos seno de x. Y casualmente, e inclusive sin darnos cuenta, pues ya hemos llegado a la respuesta, porque la parte de la izquierda, que recuerden, esa parte de la izquierda ya no se tenía que modificar, en ningún momento tenía que tocarlo, ya me quedó a que tengo lo mismo en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha, y entonces aquí ya podemos concluir que se trata de una identidad trigonométrica. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, pues esos son algunos de los ejemplos de cómo resolver o cómo simplificar identidades trigonométricas. En los 3 ejercicios nos dio que sí eran identidades trigonométricas, nada más que vean que hay varios caminos, eso es lo que podría complicarse un poquito, pero con un poco de práctica pues ya van a empezar a salir las dudas y van a poder empezar a salir también los ejercicios de manera correcta, ¿no? Entonces, pues para este tema les dejo estos
3 ejercicios, bueno, así nada más esos 3. Inténtenlos hacer y cualquier duda pues estamos en contacto.